Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a esta nuestra tertulia, la primera de este año, en un año bastante especial, un año de cambios, un año de transformaciones, etcétera. Entonces, sean bienvenidos a esta movedera, está desacomodando. Bienvenidos a esta tertulia. Y bueno, para empezar, quiero desearles a todos ustedes que me están viendo, desearles lo mejor de las suertes. Esta tertulia inicia este año, es un año de cambios, un año de transformaciones, pero también es un año en el que podemos probarnos a nosotros mismos que podemos llegar a ser mucho mejores a cada momento. Podemos llegar a ser mucho más libres para crecer, para vivir una vida plena y sobre todo para tener lo mejor de este mundo. Entonces, les quiero dar las enormes gracias de su atención a quienes aparezcan por ahí y bueno, a decirles que vamos a crecer mucho. Tengo planeadas bastantes tertulias. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente mi trabajo es de divulgador y al ser divulgador soy una persona que me gusta estudiar, aprender, comprender sobre todo los fenómenos. Entonces yo quiero agradecerle a todos ustedes, los que nos vean, los que nos van a ver y los que nos verán. Anuncios parroquiales tenemos de que pues la siguiente tertulia también va a ser el próximo miércoles. Estamos a la espera de la gente que quiera contratar para poder hacer las cosas. Estamos viendo lo de ir a dar unos talleres a Delicias, al DF, etcétera, pero queremos crecer. Quiero que este año todos nos volvamos parte de la academia, todos nos volvamos parte de este proceso de desarrollo personal, pero también quiero que empecemos a comprometernos. Es muy padre hablar, decir, poner y a última hora no hacer nada. Esa indiferencia expectativa es lo que nos mantiene limitados como personas, como nación, como mundo. Entonces vamos a empezar a quitarla. Y a quitarla para estar bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que se llama el lavado cerebral. Hay varias personas que me han preguntado sobre ese tema. Hay varias personas que me han dicho, oye, fíjate que me doy cuenta de que hay bastantes sectas, bastantes personas que tienen ideas sectarias, hay incluso nuevas formas de terapia que se vuelven sectas, etcétera. Y sí, efectivamente, estamos teniendo ese fenómeno de pensamiento sectario y el problema de los pensamientos sectarios es que el 99% de ellos terminan en tragedias o explotación o perder la identidad. Entonces, quiero que conozcamos un poquito más sobre este fenómeno, pero también quiero que todos ustedes comprendan que esto es un fenómeno que ocurre y que ocurre muchas veces y que ocurre también en la familia, ¿eh? También el pensamiento sectario se puede llegar a convertir en algo en la familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amigos, etcétera. Entonces sí es muy importante comprender cómo se va dando este fenómeno. Y lo voy a hacer de manos de la persona que descubrió los mecanismos de lavado de cerebro que se hacían, sobre todo a nivel de guerra, en este caso en China. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos y quiero que comprendan los fenómenos. Don Charlie Brown está ahí, quiere que empecemos a dar talleres de nuevo en Chihuahua. Vámonos pa' Chihuas de nuevo, ¿sí? Pero este año quiero abarcar todo el país si se puede. Entonces, háblenme a los que estén interesados, podemos llegar a buenos acuerdos, porque hay que tocar muchas vidas, hay que transformar un país. Yo creo que si una persona transforma pequeñas comunidades, esas comunidades se transforman después solas y podemos llegar a ser un país grandioso, un país bello, y no un país donde pues nos veamos
con desconfianza, etcétera. Quiero darle las gracias a Luisa, que nos está viendo, a Argelia y a Tino, que son los impulsadores en el DF, en la CDMX. Entonces les quiero dar las gracias por el apoyo del año pasado y este año los conmino a que hagamos el doble. Lo mismo a Saúl, al ingeniero Torres y a Osvaldín, ¿sí? Y a Roxana, para que nos ayude. Ellos tres aquí en Durango, Roxana que nos ayuda en Chihuahua, Carlos que nos ayuda en Chihuahua. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer, no se imaginan lo que podemos hacer. Y si lo vamos haciendo de pequeñas comunidades, cuando menos nos demos cuenta, nos va a llegar de regreso los beneficios. Yo siempre he dicho que invertir en el desarrollo personal es la mejor manera de cambiar sociedades enteras. Y al cambiar sociedades enteras podemos llegar a puntos donde jamás nos hemos imaginado. Entonces, yo sí les quiero pedir que nos den la mano y que sigamos adelante. Muy bien, vamos a hablar, primero voy a hablar de la parte histórica y luego les voy a hablar de los fenómenos. En la parte histórica, las cuestiones de manejo de pensamiento sectario, que así se le denomina, existe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, muchas de las religiones actuales en su tiempo tuvieron manejos de pensamiento sectario. Cuando van evolucionando, cuando van avanzando estas sociedades, entonces van dejando de tener pensamiento sectario para darle paso al libre albedrío de las personas, etcétera. Pero algunas sectas, sobre todo de índole de creencias religiosas, que a veces se separan de religiones oficiales, llegan a convertirse en pensamientos muy destructivos para las personas que la llevan. Pero vamos a irnos un poquito más para allá. Quiero, las siguientes tertulias quiero también hablar del fenómeno social, entonces voy a hablar un poquito del pensamiento sectario más a fondo, pero desde el punto de vista de la inmersión social, donde vamos a llegar incluso a lo que se llama la sectarización política, que se está usando mucho también, y sobre todo en redes sociales se está usando mucho, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, como siempre les pongo una música, y a ver si alguien la reconoce. Y si la reconoce, ¿de dónde es? Muy bien. La música está medio macabra, pero está interesante. Sobre todo el video de donde viene, maneja un poquito de cómo es que estas sectas se terminan convirtiendo en verdaderas fortalezas de la muerte, fortalezas donde la gente termina muriendo, donde sociedades enteras se pierden a raíz de sectas destructivas, etc. Y bueno, quiero comenzar con la historia. Vamos a empezar con la historia, con algunos de los personajes más importantes que utilizaron esto que vamos a hablar posteriormente, que es los que sistematizaron el estudio del pensamiento sectario. Algunos, sobre todo Just Merleau, que es el gran padre de la investigación de la manipulación de masas en el pensamiento sectario. Él encontró los pasos, qué fue lo que sucedió, cómo es que la gente normal cae en este pensamiento. Quiero hablarles, por ejemplo, de un señor llamado Mao Zedong. Sí, algunos de ustedes han de haber oído hablar de Mao. Mao Zedong fue de los principales líderes de la Revolución China,
que tira el último emperador. Al tema de hoy, nos están pidiendo que lo compartamos, es lavado cerebral, ¿sí? Y yo le puse los seguidores, y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, Mao Zedong hace su gran salto adelante, algunas cosas bastante disparatadas, sobre todo en cuestión de manejo de la política económica, manejo de la política social, lo cual llevó a unas grandes hambrunas en China y finalmente terminó por causar masacres, inclusive por hambre, como el Holodomor que les platiqué en alguna otra ocasión. Y bueno, pues finalmente eso hace que la gente le diga: Mao, muchas gracias, váyase usted a descansar, vaya usted a una villa, sea nuestro consultor, porque él era la imagen de esa revolución. Y cuando está en ese lugar, tenía una esposa llamada Jiang Qiang, perdón, no imagínense, le ¡oh, Jiang Qiang! Jiang Qiang lo que hace es que ella había sido actriz, ella había sido muy mala actriz, de acuerdo a las crónicas, por lo tanto no encontraba trabajo en nada. Yo creo ni siquiera para mover los hilos en el teatro Guiñol. Entonces, ella tenía mucho resentimiento, sobre todo con el mundillo del arte. Entonces, ella le dice a Mao, dice, bueno, se lo dice en chino, obviamente, lo que hace es que lo convence de que la cultura, manejar a la gente desde el aspecto cultural, era más poderoso que manejarlo con un fusil, aunque Mao había dicho en algún momento que la justicia y la verdad nacen de un fusil. ¿Sí? Imagínense. Entonces, lo que hace Mao es que se va por todas las provincias, dando conferencias, dando pláticas, captando a los jóvenes, que es una estrategia que ha utilizado mucho la técnica comunista y también basado en los escritos de Antonio Gramsci, de captar a la juventud para poder convertirla en una fuerza tanto guerrera, porque son más fáciles de controlar, como de adeptos, ¿sí? Seguidores que siempre están ahí presentes y preparados para hacer lo que le diga la persona que los conmina, que los mueve. Entonces hace algo llamado una revolución cultural. Del 1965 a 1966 hace su revolución cultural, en la cual técnicamente arma a los jóvenes y los manda a que tomen a sus maestros, tomen a sus padres, denuncien a cualquier persona que no conminara con las ideas de Mao, y hace otra masacre, ¿sí? Una masacre sobre todo hacia los intelectuales, a los que consideraba que estaban arruinando al país, disminuyendo la probabilidad de que las personas pensaran por sí mismos, que es algo que hacen los movimientos sectarios, disminuyen el pensamiento crítico. Y a tal grado que inclusive al mismo presidente que estaba en ese tiempo, lo toman, lo mandan a una cárcel, donde el hombre le niegan el tratamiento que tenía que tomar, porque el hombre era diabético, y de acuerdo a las crónicas muere en medio de un charco de sus propias heces fecales, y no le avisaron a su familia hasta 10 años después sí, ya se nos murió. Entonces, pero lo interesante es que Mao manipuló a toda la población con el famoso librito rojo. Si ustedes ven o buscan en internet fotografías, googlean, van a encontrar muchas fotografías de jóvenes con el librito rojo, que realmente es el segundo libro más impreso en el mundo durante toda la historia, ¿no? El primero es la Biblia, el segundo es el libro rojo de Mao. Y entonces, lo que sucede es que Mao logra convertir a todos los jóvenes en seguidores. Los seguidores lo regresaron al poder hasta que murió. ¿Sí? Hasta la fecha todavía se le considera un héroe nacional, pero bueno, después cambiaron todo su manera de pensamiento hasta que llegó finalmente a la China que conocemos ahora, que se abrió al libre comercio, etc. Bueno, ese fue Mao. Otro personaje que utilizó esto que les voy a mencionar posteriormente fue Joseph Stalin. Y Joseph Stalin en 1941,
cuando se rompe el pacto que había hecho con Adolfo Hitler de que no iba a haber guerra, sino que hubo un momento donde inclusive consideraron unirse para conquistar toda Europa y de ahí todo el mundo. Si lo hubieran hecho probablemente hubiera sucedido. Rompe el pacto y la gente tenía mucho miedo, a pesar de que Hitler era numéricamente menos grande, eran los mejores soldados de su tiempo, y entonces lo que sucedió es que hubo una enorme miedo entre las personas. Dicen que inclusive el mismo Stalin se fue a esconder al metro de Moscú evitando los bombardeos, y entonces comienza a hablar con los jóvenes y los convence de que puedan avanzar, de que puedan seguir adelante, de que puedan tener todo lo posible para crear una nueva sociedad, y llevó jóvenes inexpertos a una guerra que ni siquiera conocían. Pero los motivó de tal manera que al final de cuentas ellos ganaron la guerra. Entonces, pero acá fue una motivación para el capricho directamente de Joseph Stalin. Hitler, en 1926, hizo exactamente lo mismo. Creó, con su partido, creó las llamadas las Juventudes Hitlerianas, y en las Juventudes Hitlerianas lo que hace es precisamente crear una música de fondo, basado en Wagner, etcétera. Movilizó a la gente, la convirtió completamente en adeptos a Hitler, al grado que pues lo convirtieron por completo en el gran ídolo de la Alemania. Pero ellos tres lo hicieron en la guerra. Tenía una finalidad más trascendente, ¿no? Los que les voy a mencionar ahorita lo hicieron solo por orgullo, solo por decir yo mando, yo soy el jefe, a mí respétenme, que ese es el problema del sectarismo, incluido el sectarismo político, porque en el sectarismo individual, ¿sí?, se ve cosas incluso más simbólicas que en un sectarismo social. En el sectarismo social pues se habla de una patria, se habla de luchar por el pueblo, etc. En cambio, en el sectarismo, en pequeños grupos, va más a la fantasía, va más a la idea que tiene la persona o a sus malas ideas, y han hecho actos completamente destructivos. El que se lleva el primer lugar en estos pensamientos sectaristas es el reverendo Jim Jones, del famoso Templo del Pueblo. Él había fundado un templo, era de una variante del cristianismo más ortodoxo, y lo que hace es que mezcla el pensamiento religioso con el pensamiento comunista en Estados Unidos, en Illinois. Imagínense, pues la gente los empezaba a atacar, aparte de que en su templo tenía gente de diversas razas, todos compartiendo, etcétera. Y cuando estuvo demasiada presión, lo que hace es que consiguen unos terrenos a precio de remate en la Guyana francesa. Y se van a la Guyana. Y en la Guyana crean una comuna. Pero en esa comuna, ¿sí?, lejos del paraíso que prometían que iba a ser, cualquier líder que les diga que va a haber un paraíso va a terminar siendo un infierno. Esa es una regla que marca Georges Marlou. Lo que sucede es que crea un verdadero infierno sobre la tierra, y en ese infierno sobre la tierra hay muertes, hay violaciones, hasta que llega un congresista de Estados Unidos a ver qué pasó. Pues finalmente se ve norteamericano, será territorio norteamericano, y entonces lo que sucede es que congresista, cuando se da cuenta de que hay violaciones, de que la gente está muriéndose de hambre, etcétera, decide irse. Inclusive algunos se deciden ir con él, y antes de abordar el avión lo matan, a él y a casi todos. Entonces el reverendo Jim Jones convoca a su gente del Templo del Pueblo y les dice: ¿saben qué? Vienen por mí, porque yo soy el Mesías. Él se creía ya el Mesías, el elegido. Vienen por mí, me van a matar, y los van a matar a ustedes, fíjense, porque algo que manejan siempre los pensamientos sectarios es: nosotros somos uno y los otros son los malos. Y convenció a su pueblo, aproximadamente a 200 personas, a que se suicidaran bebiendo un refresco de limón
con cianuro. Al grado que algunos de los padres le daban en la boca a los bebés cianuro para que se murieran. Sí, solamente sobrevivieron 7 personas de las casi 220 personas que estaban ahí. Eso fue el 18 de noviembre de 1878 y al final el reverendo se disparó en la boca. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso se retomaron sobre todo las investigaciones que se habían hecho en Corea. Ahorita les voy a decir por qué en Corea. ¿Sí? Luego les voy a hablar de un señor que a lo mejor a algunos les sonará conocido, David Koresh. David Koresh, el 19 de abril de 1993, tenía su secta, él llegó a manipular inclusive la sexualidad de los habitantes. Tú te casas con fulano, tú tienes hijos con sutano, etc. Y entonces lo que hace es que cuando hay un problema de acopio de armas, acuérdense que en Estados Unidos hay una oficina de tabaco, armas de fuego y alcohol, se enfrentan a tiros con ellos, siguen habiendo una suerte de lucha entre ellos y finalmente se incendia el lugar y mueren casi 50 personas que estaban ahí dentro del templo de David Koresh. Hay un libro buenísimo que se llama Inside the Cult, que se los recomiendo, y ahí habla específicamente de cómo pasó. Desconozco si el libro esté en español traducido, pero se llama Dentro del Culto. Muy bien. Otra persona que también tenía algunas ideas era un señor llamado Marshall Applewhite, del templo del Heaven's Gate. ¿Sí? Él tenía la idea de que los extraterrestres iban a venir atrás del cometa Halley, iba a venir una nave y tenía que recogerlos, ellos eran los elegidos, los había vuelto vegetarianos, los había vuelto, aparte de vegetarianos, los había vuelto, célibes, ¿sí? Los conminó a que se castraran, porque pues, tenían que ser lo suficientemente puros para llegar a la nave. O sea, consiguió un médico que estaba bien ahí y castró a todos. Luego se volvieron vegetarianos, etcétera, y en una determinada fecha, cuando se suponía que iba a pasar el cometa Halley, se fueron suicidando uno por uno. ¿Sí? Solamente dejó vivo uno, ¿sí? Incluido Applewhite. ¿Sí? Fueron 19 personas y esa persona sobrevivió porque tenía que contar la historia. ¿Sí? Ignoro si ha llegado la nave a tiempo. ¿Sí? Ignoro si tenía algo de razón este señor, pero el 28 de marzo de 1997 fue uno de los asesinatos rituales más importantes que han existido durante la historia, ¿no? ¿Sí? Ha habido otros, ¿no? Otros históricos como el de Masada, pero en este caso estamos hablando de los modernos y por ideas modernas, ¿sí? Claro, uno decía que uno se sentía Dios, otro se sentía la reencarnación de Cristo, David Koresh. Marshall Applewhite se sentía que pues era una agencia de viaje para los extraterrestres y bueno, la gente lo sigue. Uno muy famoso que acaba de morir, Charles Manson. A veces cuando leo de criminología me sorprende que pongan a Charles Manson como asesino serial. Y él no fue asesino serial, él no mató a ninguno de ellos, pero conminó a la gente que lo seguía, la famosa familia, para que ellos mataran en su nombre. La víctima más famosa fue la actriz Sharon Tate, de una película que se llama El baile de los vampiros. Ella era la esposa de Roman Polanski, tenía 8 meses de embarazo, fue asesinada, terminó con un cuchillo en el vientre atravesando al bebé, y escrito en las paredes la palabra pigs, cerdos. Y lo que él pensaba, lo que pensaba Charles Manson es que iba a ser un asesinato de gente importante, haciéndoles creer que eran negros para que hubiera una guerra racial entre negros y blancos. Cuando esa guerra se acabara, iba a emerger Charles Manson y su familia como los líderes del mundo. Pero pues no empezaba la guerra, entonces la tuvo que empezar. Algo interesante es que él manejaba un término llamado Helter Skelter, tomado de una canción de los Beatles, y lo interesante de esto es que inclusive los seguidores hasta la fecha de él
¿sí? Aun cuando ya esté muerto, lo siguen idolatrando. Hay páginas y páginas y páginas hablando de Charles Manson, gente admirándolo. Se casó en prisión a los 70 y tantos años con una seguidora que conoció por carta, nada más que la ley le impide tener visitas conyugales. Iba a ser ejecutado, pero hubo una conmutación de la pena por un ajuste que se hizo a la ley y terminó viviendo de por vida. Aunque él decía, si yo logro hablar con los demás, yo destruyo una sociedad. ¿Sí? Ese fue lo del señor Charles Manson. Y bueno, otro que tuvo otra idea así medio zafada, iba a decir sacar los pelos, pero yo no tengo muchos, fue el señor Pol Pot. Pol Pot hace una guerra en Camboya, ¿sí? Para tirar al lo que era el gobierno camboyano, y él originalmente se llamaba Salotsar, era de familia muy rica, él estudió en París y luego regresa diciendo que es pobre, y entonces crea un lema que dice, primero los pobres. Si por el bien de todos, primero los pobres. Ese era el lema de él. ¿Y saben lo que hizo? Algo muy simple. Saca toda la gente de las ciudades y los manda a los campos de cultivo de arroz. Él decía, la mejor manera de acabar con todo lo que nos está ocurriendo es muy simple. Vamos a regresar a una sociedad agrícola. Entonces los mandó a todos a los campos, pero fíjense, a los que tenían un estudio, aunque fuera pequeño, de una licenciatura, morían. Imagínense los que tenían maestría, doctorado, etcétera, porque decía que el conocimiento es el que había destruido la sociedad de Camboya, cuando en realidad fue que hubo una pequeña guerra entre los intereses que se encontraban ahí, pusieron un presidente títere, etcétera, pero Pol Pot hace su guerra también, eso del 75 al 79. ¿Cómo habrá estado, ¿sí? El genocidio de Camboya? Búsquenlo, hay historias muy horroríficas, pero interesantes al fin, sobre lo que hizo Pol Pot y su gente. Y finalmente, en esa guerra de Camboya, hay una película buenísima que se llama The Killing Fields, o Los Gritos del Silencio, si le pusieron en español, y que hizo otro de los genocidios más grandes del siglo XX, ¿sí? Pero como habrá estado de loco o de zafado, que los mismos vietnamitas que eran sus vecinos, que estaban peleando con los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, dejaron de pelear un ratito con los norteamericanos para ir a frenar a Pol Pot, porque estaba haciendo un genocidio más grande del que se puedan imaginar. O sea, imagínense el grado de cómo lo vieron para tener que frenarlo ellos mismos, ¿sí? Entonces, finalmente a Pol Pot fue depuesto y murió de vejez. Creo que es de los pocos que ha muerto así más tranquilamente, ¿no? Bueno, también es Stalin, ¿no? Ahora, con esto ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que hace que las personas no reaccionen? ¿Qué es lo que hace que las personas no se defiendan ante una persona que manipula completamente las cosas para llevar hacia donde quiere lo que desea? Bueno, la respuesta la descubrió un psiquiatra norteamericano llamado Just Merleau. Just Merleau era un psiquiatra, ya falleció, era un psiquiatra durante la guerra de Corea. Entonces, durante la guerra de Corea, Just Merleau descubre que en ciertas partes de China, ¿sí? en una provincia llamada Manchuria, que estaba colindando con Japón, habían hecho experimentos de lavado cerebral, ¿sí? Dojo se llamaba el jefe del ejército japonés, que le decían la daga, y Dojo había hecho experimentos. De hecho hay documentales de algo que le llamaban el Área 23, que era un lugar donde hacían experimentos con gente viva, o sea, los congelaban vivos a ver cuánto tiempo medían, etcétera. Muchos de los experimentos que hicieron en esos lugares harían que lo que sucedió con Hitler y los judíos pareciera una fiesta de verano, ¿sí? En comparación de todos los experimentos que hicieron los chinos.
Entonces, descubrieron, ¿sí?, los manuales en los que habían intentado hacer lavado cerebral. La idea de ellos era muy simple: crear un soldado autómata, de tal grado que si le dieran una orden, la cumpliera sin que medieran sus principios morales. Así de sencillo, ¿sí? Querían crear un condicionamiento tan alto, tan fuerte, al grado que si, por ejemplo, a una persona le habían condicionado a que cada vez que escuchara, por ejemplo, ¿cuál palabra estará bueno? Bueno, se me ocurre, anís, la persona se soltara riendo, ¿sí? Y el condicionamiento era tan fuerte que se le decían anís, anís, la gente se reiría, ¿sí? En condicionamiento clásico sí sucede, pero no va en contra de los movimientos morales. Pero si la persona la condicionaban como el super soldado, que es lo que ellos esperaban siempre, llegaría un momento en el que si le daban una orden, se volvía un asesino autómata. Obviamente no lo consiguieron. No lo consiguieron. No consiguieron convertir el soldado perfecto y usaron drogas, usaron hipnosis. Siempre que doy hipnosis me preguntan lo mismo, le digo, es imposible hacer un hombre de Manchuria. Imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fragmentos de la moral que son muy difíciles de quitar, a menos que se utilicen estos otros procedimientos. ¿Lograron conseguir algo? Sí, lograron bajar mucho la moral de las personas al grado que mataban sin compasión. Pero finalmente el procedimiento, el trabajo, las cosas se dieron para es que mandaron un mensaje. Sí, las cosas se dieron de tal manera que era completamente imposible crear un hombre de Manchuria. Completamente imposible. Pero Merleau descubrió que ellos habían ido un poquito más, habían retomado otra vez a Antonio Gramsci, que una de las tertulias estoy pensando de hablar de lo que le llama la hegemonía cultural de Antonio Gramsci, que es una forma de manipulación de masas, y entonces habían ido más allá y habían intentado y habían logrado que las personas avanzaran. En ese avance de las cosas, lo que sucede es que el procedimiento de crear un hombre de Manchuria se lograba no en lo individual, sino que se logra en lo grupal. Porque en lo individual, si a mí alguien llega y me conmina, que piense, que crea, que todos mis parámetros, mis sistemas de creencias, si están bien establecidos, no voy a caer en ellos. Porque muchos jóvenes están cayendo, por ejemplo, en bandas criminales, por ejemplo, están cayendo en circunstancias sociales, etcétera. ¿Por qué están cayendo y de pronto se vuelven adeptos o adictos a un partido político, pero de una manera así obsesiva? Pues lo hacen porque existen parámetros culturales que impiden que la persona tenga un pensamiento crítico. Y si llegan a un lugar donde se hace naturalmente un proceso de romper el pensamiento crítico, entonces llega un momento en que se convierten en seguidores. Les recomiendo, hay una serie muy buena que se llama Los Seguidores, precisamente, es de hace como 3 años que más o menos se dio, y de hecho esa música que les puse al inicio sale en un pedacito de esa serie. Entonces les recomiendo esa serie de Los Seguidores, y van a ver ahí el gran villano es una mezcla de Pol Pot, de Mao, del mismo Stalin, de todos los que les acabo de mencionar, ¿sí? De Mao, de Stalin, de Marshall Applewhite, etcétera. Es una mezcla y lo interesante es ir descubriendo los rasgos de uno y de otro, entonces sí les recomiendo que la vean, ¿sí? Dice Carlos, si droga y fanatismo son los artífices requeridos para el cerebro o zombificación, en parte, Carlos, porque la droga más poderosa no es física, es emocional. Si tú encuentras, por ejemplo, un seguidor, eres seguidor de un candidato, eres seguidor de un líder, etcétera, y te da y te empieza a moldear la forma de pensamiento, te zombifica, ¿sí? Te convierte en un seguidor irrestricto. De todas maneras,
de una vez les aviso, la siguiente tertulia vamos a hablar de este mismo tema, pero con los aspectos neurológicos y los aspectos de modelamiento social, así que vayan preparándose para esto. En este quise remarcar nada más lo de Gilles Merleau. Entonces, Merleau encontró que existe una serie de pasos con los cuales cualquier persona puede llegar y convertirse en un seguidor irrestricto e incluso una persona que puede llegar a ser muy destructiva. Se les voy a mencionar. Quien quiera, podemos platicar un poquito más de eso. De hecho, tengo una conferencia de 1 hora en la que nada más repaso todos estos elementos, sobre todo para defenderse de ellos, porque rompiendo de los 18 pasos que son, rompiendo 3 de ellos, cualquier persona sale de eso porque empieza a tener razonamiento crítico, ¿sí? Entonces, lo que hace el tratamiento de Merleau, lo que hace el procedimiento que investigó Merleau, son varios pasos. El primer paso para que una persona caiga en un proceso de pensamiento sectario es el bombardeo amoroso. Cuando una persona es invitado a una religión nueva, a una secta, a un partido político, etc., generalmente viene con sus frustraciones a cuestas, con sus enojos a cuestas, con sus dolores a cuestas. Y llega a un lugar donde todo el mundo le dice, hola, qué bueno que viniste, te queremos, ven, aquí somos todos, somos una familia, todos nos conformamos como las mejores personas. Entonces, una persona que venga a un lugar donde no recibe ni cariño, ni atención, ni protección, y llega a un lugar donde recibe ese bombardeo amoroso de cariño, de protección, de beneplácito, de qué bueno que estás aquí, de que es importante, empieza a romper ese paradigma. Entonces, en lugar de ir a eso, por ejemplo, a quedarse en su casa, donde va a recibir una serie de circunstancias, de ofensas, etcétera, llega a un lugar donde todo el mundo lo acepta, va a preferir estar en ese lugar, ¿sí? Espérate, Roxana, ahorita vas a ver los siguientes pasos y ya aparece eso que me preguntas. El segundo paso siempre es la autoproclamación. Siempre va a haber un líder carismático. Cuidado con los líderes carismáticos. Los líderes carismáticos, de acuerdo a lo que han descubierto los psicólogos sociales, generalmente encubren muchas cosas, sobre todo en cuestiones emocionales. Entonces, si una persona tiene una idea de que es el líder, el que es salvador, el carismático, el sigue esta religión y te vas a salvar, sigue este partido y te vas a salvar, yo voy a salvarlos a todos, cuidado. El líder carismático generalmente está encubriendo sus verdaderas intenciones, ¿sí? El tercero es generan con esto una regresión a un estado infantil de indefensión. A esto le llama Naomi Klein una doctrina del shock. ¿Cómo provocan la regresión? Le empiezan a dar pláticas, mira, el gobierno está mal, te está robando, te está haciendo esto, tú vas a sufrir, bla, bla, bla. Otros te van a decir, esa religión no te ayuda, esa religión jamás te ha apoyado, mira, son personas malas, no te quieren, bla, 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 ¿sí? Entonces, si la persona está con esa sensación, primero viene de un lugar que lo frustran, encuentra un lugar donde lo quieren, luego encuentra a alguien que lo protege, genera ese proceso de regresión al estadio infantil, ¿sí? Como les digo, Naomi Klein le llama la doctrina del shock. Una persona sometida a un shock automáticamente causa algo infantil. No voy a mencionar más a Naomi Klein porque es parte de lo que tengo pensado en esta siguiente parte de la tertulia. Luego, establece el establecimiento del único y verdadero camino. Lo que sigue es que una vez que la persona ya le hicieron la regresión, le dicen, es que este es el único camino a seguir. Como todos los partidos o todos los políticos del pasado te fallaron, este es el único camino para salvar al mundo, para salvar al país, para lograr esto, bla, 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 ¿sí? Entonces, estamos viendo que una persona que la disminuyen emocionalmente, le imponen esa idea. Eso se llama imposición de ideas.
Entonces, o bien igual una religión, ¿no? O sea, la otra religión te trataba mal, te restringía, etcétera. Aquí todos somos amor, todos te queremos, bla, 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 y te imponen una idea de que solamente de esa manera vas a ser sanado. Que ojo, también eso está pasando en psicoterapia. Se aparecen los sanadores mágicos, los que dan brebajes, los que tienen la terapia de moda, la terapia mágica, la que todo lo cura, todas las demás estaban mal. Hacen exactamente los mismos pasos, ¿sí? Entonces regresemos, bombardeo amoroso, autoproclamación, regresión a un estado infantil y establecimiento del único y verdadero camino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, crean eso, hacen una persona infantil y al ser infantil es muy fácil manipularlo. Es muy fácil decirle a un niño que va a venir Santa Claus, así de sencillo. Y el niño va a estar esperando que llegue Santa Claus. ¿Por qué? Porque tiene limitada la conciencia crítica, ¿sí? Entonces, es lo mismo que sucede. Antes era esperar que llegara el viejo gordo que se mete por la chimenea y nos traiga regalos. Ahora es el líder salvador que nos va a llevar a todo eso que nos está prometiendo, a ese paraíso que nos está prometiendo. Llámese político, llámese religioso, llámese incluso psicoterapia, ¿sí? Créanme que me he topado con pacientes que han ido a terapias milagro y créanme que he sacado a personas de crisis fuertísimas, ¿no? Roxana, la otra vez estábamos platicando de eso. Personas que terminan en terapias, pues no quiero hablar más de otras, pero terapias que no tienen cierto fundamento y terminan peores, y pues me ha tocado repararlos. Es que sí, cuando los reparo le digo, ojo, vuelve a ir allá, ya no venga acá, aunque esté muy mal. ¿Por qué? Porque mi trabajo sí está garantizado, el de ellos, pues no, la mayoría de las no. Luego, el paso quinto se llama separación y exclusividad. Dice, nosotros somos los buenos, ya no te juntes con los malos. ¿Qué es lo que hace? Hace que las personas se separen de su familia, de sus amigos, inclusive algunos del internet, si no es las páginas que quieren que vean. ¿Por qué? Porque hacer esa separatividad, lo que hacen es que aíslan más a las personas. Los maridos abusivos que cuando se casan con alguien, la separan de los amigos, de los familiares, etcétera, porque así la tienen y la pueden manipular, ¿sí? Muy cierto. Dice Carlos, dice, las sectas que tienen que ver con no la teoría, es la teología de la liberación, formaron guerrillas en varios países de Centroamérica y Cuba, sí, exactamente siguieron esta misma secuencia. Las guerrillas, los partidos políticos, las sectas religiosas, las terapias milagro, son las mismas secuencias. Aunque no tengan el manual, lo siguen. Es una forma intuitiva de manejo. Entonces, al separar a la gente, al hacer exclusividad, inclusive la exclusividad a veces llega a grados donde ha habido sectas que dicen, sepárate de tu esposo o de tu esposa que no pertenece y cásate con alguien de aquí porque nosotros vamos a salvarte. Y lo hacen. Eso hacía Jim Jones y eso hacía David Koresh, ¿sí? Decían inclusive con quién tuvieran sexo, con quién tuvieran hijos, con quién tuvieran las cosas. Applewhite no, Applewhite cortaba todo, ¿sí? Luego, el paso sexto es la manipulación chantajista. Cuando la gente empieza a decir, oye, pero hay cosas que no me salen muy claras, o sea, como que no entiendo esta parte. Pero nosotros te dimos de comer. Nosotros te aceptamos cuando los demás no te aceptaban. Nosotros te queríamos. Es una manipulación chantajista. Y esa manipulación chantajista se convierte en una forma de limitarse. Y como en alguna de las tertulias mencioné, la cadena más poderosa es la gratitud. Entonces, híjole, pues ¿cómo me voy a separar de ellos si ya me ayudaron, si me aceptaron, si me dieron cariño, si me dieron de comer? Algunas sectas hasta prestan dinero con tal de manejar a la gente. El paso séptimo se llama la paralización de la inteligencia crítica. Ya que la persona empieza a tener los primeros desaguisados o golpes o limitantes o te trato mal, etcétera, con ese grupo que en teoría lo va a amar incondicionalmente, lo paralizan críticamente. Dicen, ponte a leer estos libros en los partidos políticos. No veas tweets de los otros, nomás ve los tweets de nosotros que somos los buenos. En las religiones algunas dicen,
todavía hay lugares donde hay cartabones de libros prohibidos, ¿sí? Que no se pueden leer, ¿por qué? Y fíjense por algo muy simple, el 80% de los que manejan, tanto a nivel político, religioso, social, guerrillero, como mencionaba Saúl, etcétera, mucho de lo que hacen es que limitan a las personas en su conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento les daría un pensamiento crítico, ¿sí? Y entonces, si no quieren perder la exclusión, entonces ocurriría un problema de unión con ellos, ¿sí? Luego, el paso 8 se llama inyección de miedo y culpa. Y es muy importante, sobre todo a nivel de manejo de masas en lo político. El miedo de, uy, ahí viene el coco. O sea, nos asustan con el petate del muerto. Los otros robaron, los otros hicieron, los otros te van a hacer esto, si llega va a suceder esto, si sucede bla bla bla. En los grupos guerrilleros es, los otros son malos, van a venir y se van a comer a tus hijos, ¿sí? En el libro que escribí, que ya ando viendo cómo hacer la publicación en Amazon o en algún otro lugar, hay un capítulo que se llama Construyendo al enemigo, porque finalmente depende cómo se construye al enemigo que está afuera, lo voy a utilizar para las acciones que voy a hacer adentro y para manipular y para manejar a las personas que están ahí. Jim Jones decía, van a venir los Marines y nos van a destruir porque me quieren destruir a mí, ¿sí? David Koresh decía, los Marshalls nos van a destruir, ¿sí? Hitler hablaba de los judíos, etc. Entonces, se inyecta el miedo, se inyecta la culpa como un mecanismo de manejo y manipulación. Luego viene lo que se llama la psicología inversa y manipulativa, como el que está sonando ahí por teléfono, ¿sí? La psicología inversa y manipulativa es decir, ¿sí? La psicología inversa y manipulativa es decir, no te queremos controlar, ¿eh? Tú eres libre de irte cuando tú vayas. Nomás que acuérdate que si te vas, tus hermanos seguirán siendo los de acá, los de allá te van a comer, tus lobos, bla, bla, bla. Entonces, generan una forma de una manipulación inversa, de un manejo manipulativo, y eso, tarde o temprano, genera un problema de control con las personas, ¿sí? Entonces, me quedé en inserción de miedo y culpa. Se maneja el miedo, se maneja la culpa, se maneja mantener a las personas detenidas por muchas cosas, ¿sí? Luego, ya que la persona se le manipula, se le maneja, se le inserta el miedo, se le inserta la culpa, existe la ya son unos y los otros, unos y los otros, y bueno, lo que Ernesto Laclau llama pueblo y antipueblo, ¿sí? Los otros son los malos, nosotros somos los buenos, ¿sí? Viene el proceso de la separación de esto y aquello, ¿sí? Bueno, si te quedas con nosotros, tienes que tener estos principios, tienes que moverte bajo esta regla, tienes que hacer las cosas así, así, así y así, ¿sí? Entonces, se maneja como nosotros somos los buenos, los otros son los malos, ¿sí? Luego viene un proceso muy importante que se llama estrechamiento del horizonte. En el estrechamiento del horizonte se van quitando ideas y principios, hasta que nada más queda un puntito, que es el que ellos quieren que vean. Ya sea ver al líder como el gran jefe, y ver a los demás, y el único que puede salvar, la única religión que puede salvar, etcétera, y entonces se estrecha, se hace tan pequeño que lo demás ya no existe. Y todo aquello que trate de atentar contra esa circunstancia, todo lo que trate de atentar contra esa circunstancia, se ve como malo, ¿sí? Luego viene lo que se llama el control del pensamiento. Es decir, ahora sí, ya nada más estás viendo lo que queremos que veas, ahora somos nosotros los que mandamos. Y entonces cuando empiezan a insertar ideas, palabras, leyendas negras, etcétera. ¿Sí? Dice, los demonios andan sueltos, sí. No hay tanto, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que sucede en eso? Cuando se centra la información, al centrarse la información se convierte en lo que yo quiero que se convierta. Y cualquiera que trate de atentar contra eso, automático es malo, ¿sí? Automáticamente es negativo, es destructivo, ¿sí? Se controla qué información entra al grupo y, por ejemplo, cuando se da por ejemplo, en Twitter, etcétera, se maneja de esa manera de que todo lo que diga tal persona, todo lo que diga tal circunstancia, eso es nada más lo válido. O en la iglesia, ¿no? Los que se la pasan ahí en cursos, etcétera, se manipula de que todo es malo. O sea, no digo que eso sea malo, pero entre más ortodoxo sea esto, nos están estrechando el pensamiento. Y al estrechar el pensamiento, nos están limitando y técnicamente nos están exprimiendo. ¿Sí? Se controla la información. Luego se controla el tiempo y hábitos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se controla el tiempo y hábitos? Muy simple. Ponen actividades a distintas horas para que la gente duerma menos o para que la gente coma tal cosa. Por ejemplo, hay ciertas sectas o terapias o religiones o partidos políticos que inclusive manipulan la alimentación, ¿sí? Ya sea la hacen limitada en el uso, por ejemplo, de comer verduras o vegetales, o alimentan a las personas única y exclusivamente con masa y grasa. Y entre más masa y grasa la persona ingeste, más manipulable es, porque el cerebro deja de tener los suficientes elementos para tener un pensamiento crítico. De todas maneras, en la siguiente tertulia vamos a hablar también de aspectos fisiológicos del manejo y la manipulación de masas en terapia, en grupo, en partidos políticos, en sociedad, etc. Luego, el paso 14, se hace algo que se llama circunscripción. La circunscripción es, ya todos somos una familia, ya cualquiera que salga de aquí es un traidor. Ya cualquiera que salga de aquí es un asesino. Ya cualquiera que salga de aquí no nos convence. Ya cualquiera que salga de aquí nos va a destruir. ¿Sí? La circunscripción es, nos cierra para que nadie más entre. Véanlo. Vean cualquier tuit de político y van a ver que van a tener... Alguien dice algo y surgen muchos que lo defienden y muchos que lo atacan. Así, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de... Circunscripción significa cerrarse como un puño alrededor del líder, de la ideología, del partido, etc. Entonces, al cerrarse, ¿qué es lo que hace? Estamos protegiéndolo y los que están afuera son la carne de cañón, ¿sí? ¿Sí? Eso se llama circunscripción. Y en la circunscripción las personas, si no tienen ya ese pensamiento crítico, van a pensar siempre de la misma manera. Siempre van a pensar de la misma manera, siempre van a hacer cosas de la misma manera, siempre van a tener un pensamiento de la misma manera, misma manera, misma manera, misma manera, misma manera. ¿Y qué pasa al pensar sobre la misma manera? Lo que sucede es que dentro de la circunscripción, dentro de todo eso, la persona está atrapada en su pensamiento. Por eso a veces es difícil escapar. Como les digo, la siguiente tertulia vamos a hablar de la fisiología de esto, porque es interesante cómo es que nuestro cerebro se desconecta. Luego viene el paso 15, que es el más padre para ellos, o sea, para los que manejan eso, que es la sustitución de pensamiento. Vas a hablar como siempre, vas a tener un lema como siempre, si es religioso vas a orar como nosotros te digamos que hagas la oración, si es social, vas a pensar lo mismo de la gente rica, lo mismo de la gente pobre, lo mismo bla bla bla, ¿sí? Es decir, se sustituye el pensamiento y al sustituir el pensamiento, lo interesante es que lo sustituyen de tal manera que llega un instante en que la persona cree que el pensamiento es propio. Así de sencillo. Cree que esos pensamientos son propios, cree que esos pensamientos él los está generando, ¿sí? Luego, finalmente, el paso 16, la gente se somete a la agenda del líder, o del que ostenta el poder, o del que maneje las cosas. Llámese manejo de grupo, poder, dinero, mujeres, etcétera, ¿no? Muchos líderes terminan
hasta viviendo en comunas, ¿sí? El siguiente vamos a hablar precisamente más pegado a la terapia, de los que manejaron las famosas comunas, ¿sí? Y bueno, como ahora sí, la gente ya está sometida, ya la exprimieron. Y al exprimirlo, la gente se vuelve susceptible. Es como una esponja. Una vez que lo saco, en el líquido que le ponga, se llenará de ello. ¿Sí? El siguiente paso, el paso 17, es la obligación a pertenecer. La obligación a pertenecer es, ahora sí, eres de aquí, ya no te puedes ir, e incluso te reconoces como tal. Por ejemplo, los Krishna, los que se volvieron Krishna, llegaba un momento en que ya se rapaban. Yo no fui Krishna, aclaro, esto es natural. Los Krishnas se rapaban y se ponían túnicas anaranjadas y ahí iban regalando florecitas. A pesar de que eran hijos de familia o habían tenido estudios universitarios, etc. Los de la comuna de Charles Manson, pues todos hippies, ¿sí? Porque fue la época de los hippies, ¿sí? ¿Sí? Ok. Y finalmente se convierten en duplicadores. Ya utilizan el mismo lenguaje de todos, ya se comportan igual, inclusive en automático. Aun cuando no sea una secta formalizada, por ejemplo, el seguir un líder político, ya hacen todo este mismo procedimiento. Son estos mismos procedimientos, más los procedimientos de Goebbels, que vamos a verlos también en otra tertulia, súmenlo y tenemos una bomba de manipulación social y mediática. Pregunta Rox, dice, a ver, primera pregunta Carlos, ¿inyectar a la persona o masa a mi pensamiento e intención? Sí, claro. Esa es la finalidad de la manipulación. Te desprogramo la personalidad, te programo lo que yo quiero y vas a hacer lo que yo quiera. No tan preciso como el hombre de Manchuria, ¿sí? Pero sí muy obedientes. Roxana, ¿qué recomiendas para una persona que ya está inmersa y se da cuenta y quiere salir de ahí, pero el mismo grupo se lo complica? 3 cosas, Roxana. Hay que trabajarle lo inicial, qué fue lo que lo llevó ahí. Segundo, hay que separarlo del grupo de inmediato. Y tercero, una terapia muy fuerte de tipo hipnoabreactiva. ¿Sí? Organízate con Carlos y podemos ver, Carlos está viendo que demos el taller de cadenas y ahí mismo lo podemos tratar. Se llama desprogramación. Sí se pueden desprogramar a las personas del aspecto psíquico, sí se pueden desprogramar a las personas de las sectas, sí se puede desprogramar. ¿Sí? Una de mis ideas con el libro es desprogramar a la gente de los mecanismos sociales de manejo político. Esa es la idea, desprogramarlo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Disculpen la interrupción hace un momento, fue algo que no tenía. Ahora sí, marcado, pero bueno, sí, vuelvo a pedirle una pequeña disculpa al grupo. Miren, antes de irnos les voy a leer otra vez los 18 puntos para que ustedes los vean. Como les digo, tengo una conferencia específica sobre esto y la tengo diseñada en 2 partes. Una para los profesionales y estudiantes y una para los padres, para que detecten ciertas señales de los adolescentes o de los jóvenes que están cayendo en esto. Los pasos del Dr. Merleau: bombardeo amoroso, autoproclamación de líder, regresión a un estadio infantil, establecimiento del único y verdadero cambio, separatividad y exclusividad, manipulación chantajista, paralización de la inteligencia crítica, inyección de miedo y culpa, psicología inversa y manipulativa, separación esto de aquello, establecimiento del horizonte, ¿sí? O sea, aquí estrechamiento del horizonte, velo así chiquito y nada más lo que yo quiero que veas. Control de pensamiento, control de informaciones, control de tiempo y hábitos, control de las relaciones, inclusive las relaciones entre ellos mismos, sustitución del pensamiento, sometimiento a la agenda del líder, obligación a pertenecer y duplicación. Son los 18 puntos de la teoría de Gilles Merleau. Como les digo, la siguiente vamos a hablar otra vez de este tema, pero ahora lo vamos a ver la parte neurofisiológica. Luego nos vamos a ir a ver un poquito más adelante. He decidido que por mes vamos a irnos sobre un tema
y sobre ese tema vamos a ver todos sus concomitantes. Decidí que empezáramos con el tema de lo social, de la psicología social y demás. Espero que el grupo esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, pues avísenme, ¿sí? No somos una secta. Aquí sí tenemos un cambio un intercambio de ideas. Que a veces quiero que me intercambien más ideas, ¿eh? Entonces, esa es parte de esta idea. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta parte de los seguidores? Les recomiendo que sí vean, si pueden, vean esa serie, es muy buena. Y les recomiendo que avancemos un poquito más en esto. Vuelvo a decirles, amigos míos, necesitamos más trabajo, necesitamos ir a más lugares, necesitamos tocar más almas. Los que están, por ejemplo, en Chihuahua, denos la mano con eso, ¿sí? Yo no soy de los que voy para agenciarme todo el trabajo. Yo quiero tocar vidas. Y quien quiera aprender, le enseño. Por mí yo no tengo ningún problema. Y créanme que sí hay mucho de secta ahorita, ¿eh? En muchas áreas. Entonces, quien quiera que le enseñe a desprogramar sectariamente, le enseño. Es más sencillo de lo que se imaginan, pero sí lleva su chiste. De la gente del DF, denos la mano con eso, ¿sí? De la gente de otros lugares, denos la mano. De aquí, Durango, hoy nada más vi a Saúl, entonces sí les pido que se comuniquen, Saúl, para tratar de hacerlo. Les enseño a desprogramar sectariamente. Es fácil, pero contraten, porque pues tengo que enseñarles cómo se hace. Entonces está la conferencia de los seguidores, que así se llama, y bueno, también les recomiendo la serie. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bienvenidos a este inicio de año. Y bueno, pues, si no hay nada más, espero sus comentarios que me pongan ahí. Vamos a despedirnos con la canción que dijo Saúl que le daba ñañaras.